Bueno, Dios me los bendiga. Continuamos con nuestra historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aprender acerca del carácter. El nombre en el Antiguo Testamento, o el nombre en los judíos, significa carácter. Y como vamos a aprender acerca de la vida de nuestro Señor, pues vamos a aprender su carácter. Hasta la clase anterior vimos cómo podíamos cuadrar el asunto de los evangelios de Mateo y Lucas, porque en un evangelio decían una cosa y en otro evangelio decían otra cosa. Pero cuadramos que todos estaban en Belén. Y allí el ángel les dijo que huyeran a Egipto. Luego que huyeron a Egipto, el ángel se presentó a José diciéndole que volviera a Israel. Él volvió por Jerusalén para presentar todo aquello que la ley demandaba que sea presentado a los 40 días de nacido el Señor Jesucristo. Y luego de ellos todos subieron a Nazaret. Pero todo esto podemos verlo en la clase anterior si lo revisan. Continuando con nuestro estudio, vamos a ver en el libro de Mateo 2:21 dice que José, María y el niño regresaron a Israel. Es lo que vamos a decir en la lámina anterior. Pero José tuvo miedo de ir a la región de Judea porque supo que Arquelao, el hijo de Herodes, era el nuevo rey allí. Entonces el ángel de Dios le dijo a José que siguiera hasta la región de Galilea. Cuando llegaron allá se fueron a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de los profetas: el Mesías será llamado Nazareno. Ahora, este fue el lugar en donde se van a radicar. No se olviden que de ahí salieron, porque José y María, cuando eran novios, vivían en Nazaret, y de ahí tuvieron que viajar a Belén para el asunto del censo. Pero siempre vivieron ahí. Y ahora resulta que cuando vuelven, el ángel le dice a José que vuelvan, pues ellos deciden ir a Nazaret, donde era su lugar de origen. Pero sin embargo aquí el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo nos dice que para que se cumpla lo que los profetas habían dicho de que el Señor Jesucristo iba a ser llamado Nazareno. Ahora, si nosotros profundizamos un poquito y vamos a ver en qué profeta o en qué profecía se decía que el Mesías va a ser llamado Nazareno, pues no hay ninguna. Así que no pierdan el tiempo en buscar cuál de los profetas dijo aquello, porque no hay. De pronto, ya saben que el asunto es cuestiones de traducciones de los manuscritos de autoridad, los manuscritos originales a los que nosotros tenemos, es cuestión de traducción. Pero la cuestión aquí es que el Señor Jesús va a ser un netzer, no en realidad un nazareno, sino un netzer. Y netzer es un renuevo. Y ahí sí los profetas anuncian del renuevo del rey David, que siempre va a haber un renuevo de ese linaje. Y eso sí anuncian los profetas. Y eso, ese renuevo se conoce con el nombre de netzer. Entonces el Señor Jesucristo o el Mesías iba a ser llamado netzer, como renuevo. Nada más para aclararlo. Continuemos. Dice Lucas 2:40, el niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual, estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. En el 41 dice, José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, los acompañó a Jerusalén. Ahora miren que desde el 40 al 41 han pasado 12 años. Porque en el 40 es un niño pequeño todavía, y que en resumidas cuentas nos dice que va a crecer en estatura, en poder espiritual, lleno de sabiduría y todo lo demás. Y luego en el 41 el libro de Lucas nos dice que él ya tiene 12 años y que va a subir con sus papás a Jerusalén a la Pascua. Y ya en estos manuscritos que nosotros tenemos de los 4 evangelios no nos van a hablar absolutamente nada de la infancia de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó y lo que sucedió desde sus primeros añitos hasta sus 12 añitos? Pues no sabemos nada. Pero hay documentos que se llaman protoevangelios que sí nos van a dar luz en cuanto a esto. Y ahora, no son manuscritos de autoridad, no están bajo el canon que nosotros tenemos como canon bíblico, nunca fueron puestos ahí, pero sin embargo como cultura general de pronto podemos ir y leerlos. Y estos protoevangelios nos van a hablar de que Jesús era un niño común y corriente que vivía entre los chicos, pero que sin embargo hacía cosas medias raras y medias extraordinarias, como por ejemplo, él dice que hacía con sus manitos figuritas o como palomitas de barro, y que él soplaba y esas palomitas cobraban vida. Cosas así vamos a escuchar o vamos a leer en estos protoevangelios de la vida o de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, en los manuscritos que nosotros tenemos como Nuevo Testamento, pues no nos van a decir absolutamente nada de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, nos van a decir algo acerca de ello. Pero ya lo vamos a ver. En el libro de Lucas 2:49 dice, pero Jesús les respondió, ¿y por qué me buscaban?
¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Esto va a ser a los 12 años. A los 12 años, cuando suben a Jerusalén con sus padres, el Señor Jesús se va a quedar ahí en el templo, mientras sus padres van a ir regresando a Nazaret, pero con un día de camino se van a dar cuenta que Jesús no está y tienen que regresar a buscarlo. Cuando lo encuentran ahí en el templo, lo encuentran hablando con los sacerdotes y dice que estos sacerdotes estaban fascinados porque Jesús sabía muchísimo. Y esta respuesta que Jesús da a María, porque María es la que le pregunta y le dice que por qué ha hecho eso, porque le estaban buscando y el Señor Jesús les va a dar esta respuesta. ¿No sabían ustedes que debo estar en la casa de mi Padre? A los 12 años Jesús sabía de su naturaleza. Ya sabía que él no era hijo de José, que su padre era Dios Todopoderoso. A los 12 años él ya lo sabía. Lucas 2:51 dice: entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Ahora miren, aun cuando él, sabiendo de que su naturaleza es divina, sin embargo él decide sujetarse a sus padres terrenales, a José y a María. Por eso el versículo 51 de Lucas dice que él los va a obedecer en todo. Ellos van a regresar a Nazaret y el Señor Jesús va a estar con ellos sujeto. Y en el libro de Isaías son el único lugar en el cual vamos a encontrar que en sus primeros años va a suceder algo. El libro de Isaías dice en el 7:14, Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Así que aquí está hablando, el libro de Isaías 7 está hablando acerca de esta concepción milagrosa que va a tener María y que va a dar a luz a aquel Jesús que dice aquí en el libro de Isaías va a ser Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y miren lo que dice en el versículo 15. En sus primeros años de vida, el niño solo comerá yogur y miel. Así que sus primeros años es lo único que vamos a tener como relato de la infancia de nuestro Señor Jesucristo. En esos primeros años lo único que nos va a decir aquí en el libro de Isaías es lo que Él va a comer. Yogur y miel. Pero el resto de cosas no va a decir absolutamente nada. Y después en el versículo 16 se va a saltar y va a decir, pero antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo. Así que Jesucristo va a ser un niño común y corriente, aunque su naturaleza es divina porque es hijo del Dios Altísimo. Él fue el que hizo que la pancita de María creciera de la nada, y él sabe que no es hijo de José, que es obra del Señor Dios, que el Espíritu Santo fue el que obró ahí. Él lo sabe. Y como habíamos visto en el Evangelio, él se va a someter a sus padres. Pero sin embargo, él va a vivir como ser humano, común y corriente. Porque aquí en el versículo 16 dice que él va a tener que aprender, como cada uno de nosotros, los seres humanos, a distinguir entre lo bueno y lo malo. Como un ser divino, que es Dios Todopoderoso, que sabe, porque desde el principio de las cosas, o antes del principio de las cosas, antes de la creación, Dios ya sabe entre lo bueno y lo malo. Pero sin embargo, Jesús, aquí en la tierra, como ser humano, él va a tener que aprender entre lo bueno y lo malo. ¿En dónde va a tener que aprender? Pues en las Escrituras. Y es por eso que en sus 12 años, cuando va al templo y se pierde, y está hablando con los sacerdotes y los maestros de la ley, él sabe muchísimo, que quedan sorprendidos, porque él sabe muchísimo de las Escrituras, y es porque está aprendiendo a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y aquello que le va a enseñar a distinguir eso es las Sagradas Escrituras, única y exclusivamente. El versículo 23 de Lucas 3 dice: Jesús comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años y según la gente era hijo de José. Aquí va a desaparecer nuevamente el Señor Jesucristo. Sus 12 años van a estar ahí puestos, pero luego de sus 12 no va a haber absolutamente nada. No van a decir absolutamente nada. Y va a aparecer nuevamente en la vida pública, podríamos decir así, a sus 30 años. Marcos 1:9 dice: en esos días Jesús estaba en la región de Galilea, en un pueblo llamado Nazaret, que ya sabemos que allá fue con sus padres, allá se sometió con sus padres, allá vivió desde su infancia, desde que regresaron de Egipto, pasaron por Jerusalén, vivió en Nazaret. A sus 12 años que fue a Jerusalén, al templo, a la Pascua, regresaron nuevamente a Nazaret y ahí ha estado viviendo por siempre, hasta que cumplió 30 años. Y a sus 30 años se independiza de José y María. Y él dice: bueno, voy a tener que hacer lo que vine a hacer acá. Y sale y va al río Jordán, dice el libro de Marcos 9, porque allí en el río Jordán va a bautizarle su primo, Juan. Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a toda la gente: aquí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado de la gente del mundo.
Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Yo me refería a él cuando dije después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes de que yo naciera. Y aquí en la proclamación de Juan el Bautista, cuando es presentado Jesús a sus 30 años, son dos cosas que nosotros vamos a tener que estudiarlas. Porque aquí Juan el Bautista da algo profético, algo que vamos a tener que nosotros saber y profundizar correctamente. Porque él dice que cuando está bautizando al Señor Jesucristo, cuando lo ve que viene para ser bautizado, él dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente. Es decir, él es el Cordero que quita el pecado. Y eso vamos a tener que estudiarlo. Y también dice que él existe antes de que Juan existiera. Y esto es medio complicado e increíble. ¿Cómo puede decir Juan que Jesús existía antes si Juan tiene como 6 meses mayor que Jesucristo? Jesús vino luego de 6 meses que Juan tenía, porque no se olviden que son primos. Y María fue a visitar a Isabel cuando Isabel estaba embarazada, ya tenía sus meses de embarazo. María recién recibió la voz del ángel que le dijo que va a tener una criatura en su vientre. Cuando ella va y le saluda a Elizabeth, dice que Juan en su vientre se estremeció y fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre ahí. Es decir que Juan tiene 6 meses más que Jesús, pero sin embargo ahora que le está presentando ahí, cuando es bautizado le dice, él es mucho antes que yo. Y eso es lo que vamos a tener que ver y analizar. Siguiendo el relato de Juan 1:31 dice, yo no sabía quién era, pero Dios me mandó a bautizar. Es decir, este Juan ya tenía un mandato del Señor Jesús, del Señor Dios Todopoderoso. Él le había ordenado, Juan, tú vas a tener un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ser bautista. Y lo que vas a tener que ir y es bautizar a la gente. ¿Cuál era el propósito de esto? Del que el Señor Dios le dijo a Juan que tiene que ir y bautizar a la gente. Pues miren, dice, Dios me mandó a bautizar con agua para que todos puedan conocerlo. ¿A quién le tienen que conocer? Pues al que le va a bautizar con agua, aquel que le ha presentado como el Cordero de Dios. En el versículo 32 dice, yo vi cuando el Espíritu de Dios bajaba del cielo en forma de paloma y se colocaba sobre él. No sabía yo quién era él, pero Dios me dijo, conocerás al que bautiza con el Espíritu Santo cuando veas que mi Espíritu baja y se coloca sobre él. Y esto es lo que está sucediendo justo cuando él está bautizando. Entonces le presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando le está bautizando, él se acuerda que el Señor Dios le ha mandado a bautizar para ser revelado al resto. Pero sin embargo se acuerda que el Señor Dios le ha dicho, cuando veas bajar mi Espíritu Santo sobre él, tú vas a saber que Él es el Mesías enviado. El versículo 34 dice, ahora lo he visto y les aseguro que Él es el Hijo de Dios. Así que en este relato del Evangelio de Juan, Juan el Bautista nos está asegurando, por todo lo que está aconteciendo, nos está asegurando que ese Mesías que fue bautizado en ese día, cuando cumplió 30 años de edad, Él es el Mesías que el Señor Dios ha mandado para que sea el Cordero que quita el pecado del mundo. Leyendo Juan 1:35, continuando, dice, al día siguiente, es decir, al día siguiente del bautismo, estaba nuevamente Juan con 2 de sus discípulos, y viendo a Jesús pasando, dice, he ahí el Cordero de Dios. Y sus 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Ahora mire, aquí se va a dar algo muy especial, y que también nos va a mover el piso, como nos movió la clase anterior, cuando veíamos los 2 relatos de Mateo y de Juan, que uno decía una cosa y el otro decía otra cosa. Pero aquí miren, Juan dice que al día siguiente del bautismo, Jesucristo empezó su vida de ministerio, porque ya empezó a recolectar gente que va a ser discípulo de él. Pero sin embargo, los otros 3 evangelios que nosotros tenemos como manuscritos de autoridad, ellos dicen que luego del bautismo de Juan, el Señor Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Tanto Lucas, Mateo y Marcos dicen que el Señor Jesús fue llevado al desierto, por 40 días estuvo ahí en el desierto, no comió, no bebió nada y fue tentado por el diablo durante esos 40 días. Pero sin embargo el libro de Juan dice que al día siguiente de su bautismo el Señor Jesús empezó su ministerio recaudando a sus discípulos. Y ahora esto nos va a mover el piso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué es lo que está llegando para con nosotros? Bueno, aquí es cuando nosotros tenemos que saber acerca de la historia de la creación de este Nuevo Testamento. Miren, consideraciones importantes. Primerito, autoría anónima. Dice que los evangelios no llevan el nombre de su autor en el texto original, sino que se les atribuyó posteriormente. Es decir,
que los evangelios hasta el primer siglo no sabían de quién se trataba, solo habían documentos en los cuales uno leía la historia de Jesucristo como lo habíamos visto en Mateo o en Lucas desde su infancia, o en Marcos y Juan desde el bautismo de Juan el Bautista. No sabían de quién pertenecía, solo eran documentos que se leían, no tenían autoría original. Dicen que la tradición eclesiástica dice que la autoría se estableció a partir de escritos de padres de la iglesia como Ireneo y Clemente de Alejandría, considerándose a mediados del siglo II. Es decir, a mediados del siglo II tienen estos documentos nombre de autor. Desde a mediados del siglo II por Ireneo y por Clemente de Alejandría vamos a saber que los evangelios pertenecen a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan. Antes del siglo II no sabíamos a quién pertenecían, no, eran solo manuscritos encontrados. Pero como dice la historia, empezaron a aparecer nuevos documentos y para que no se extravíen, no se confundan, entonces Ireneo y Clemente de Alejandría dijeron, a estos hay que ponerles autor porque si no se nos van a confundir. Entonces vieron muchas cosas que relacionaban y de acuerdo a esas cosas y a estas relaciones pusieron los nombres que nosotros tenemos ahora como manuscritos. Ahora dice que fuentes de redacción. Se cree que los evangelistas usaron diferentes fuentes, incluyendo testimonios presenciales y escritos previos, como el Evangelio de Marcos, que se considera el más antiguo y sirvió de base para Mateo y Lucas, según algunas teorías. Dicen que el primer evangelio escrito es el de Marcos. Y luego de eso tomaron como textos Mateo, tomó como textos para crear su evangelio de Mateo a muchas de las cosas que Marcos ya había escrito. Y dice que Lucas también. Ahora, si nosotros vamos y leemos Marcos y Mateo, vamos a ver que hay mucho similar. Parecen que son dos manuscritos iguales, fotocopiados. Una que otra cosa diferente, pero sin embargo la mayoría son igualitos. El Marcos y Mateo son casi idénticos. Lo mismo dice. Pero es porque dicen que estas fuentes de autoridad fueron escritas de esta manera. No se olviden, no tenían nombre. A partir de mediados del siglo II tienen nombre. Y estos manuscritos fueron escritos por fuentes diferentes, ¿no? Testimonios que recopilaron, cosas que vivieron, y todo esto fue para que escribieran estos evangelios. Y Ireneo y Clemente de Alejandría son los que les pusieron nombre a estos manuscritos que son de el Nuevo Testamento que nosotros tenemos. Ahora, estos nombres, dice que uno de los evangelios es escrito por Mateo. ¿Quién es este Mateo? Según Ireneo y Clemente de Alejandría, ¿quién es este Mateo? Es un apóstol, un antiguo recaudador de impuestos. Y aún en las mismas escrituras de los evangelios vamos a ver cómo Jesús llama a este Mateo, recaudador de impuestos, para que sea discípulo. Y ya viene a ser Mateo un discípulo de Jesucristo, y a través de lo que él va a vivir, él va a escribir este evangelio. Marcos dice que es un discípulo de Pedro, ni siquiera es discípulo de Jesús, es un discípulo de Pedro, y recopila enseñanzas de Pedro, que a través de lo que Pedro le va a decir a Marcos, Marcos va a escribir el evangelio. Y no se olviden que este es el primer evangelio, es decir, que el primer manuscrito escrito como evangelio no pertenece a alguien que estuvo con Jesús en su historia, sino más bien que recopiló informaciones de Pedro y que puso en este evangelio que se llama Marcos. Lucas es un médico que fue acompañante de Pablo. Tampoco es discípulo de Jesucristo, tampoco vivió con Jesucristo, pero sin embargo este Lucas que acompañó a Pablo, tiene de Pablo las enseñanzas que él le tradujo o le transmitió de Jesucristo, pero a la vez también, como vamos a ver en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, él dice que fue a los lugares en los cuales vivió Jesús y sacó información de esos lugares, y de acuerdo a esa información que él sacó, hizo este Evangelio de Lucas. Y Juan, que es uno de los discípulos amados, es decir, Mateo y Juan fueron discípulos de Jesús. Ellos van a escribir de las experiencias que tuvieron con Jesús y de acuerdo a lo que Jesús les comentó de su infancia y de su adolescencia, porque con él no estuvieron ni en su infancia ni en su adolescencia, solamente van a escribir aquello que Jesús les ha comentado, pero sin embargo, desde sus 30 años en adelante van a escribir cosas que vivieron con él. Mientras no así Marcos y Lucas, porque estos van a escribir de otras personas, de fuentes terceras, de terceras fuentes van a escribir estos evangelios. Pero sin embargo lo extraordinario de esto
es que tanto aquellos que estuvieron con Jesucristo como discípulos, o aquellos que no fueron discípulos, sino que fueron seguidores de Pedro o de Pablo, los escritos que van a poner van a estar completamente relacionados, y esto es lo increíble de todo esto. Entonces, hasta ahora, para hacer un resumen, en los evangelios lo que hemos visto es el nacimiento, un evento a los 12 años, y ahora vamos a empezar desde los 30 en su bautismo. Si nosotros queremos saber acerca de algo que haya sucedido que no están escritos en los evangelios de autoridad que nosotros tenemos en nuestro Nuevo Testamento, pues podemos ir a curiosear los protoevangelios que, como habíamos dicho, hablan de la infancia de Jesucristo como que hace palomitas, que les da vida. O también podemos ir a ver qué es lo que él hizo desde los 12 a los 30 años en estos protoevangelios. Y en estos vamos a encontrar como por ejemplo que Jesús fue al Tíbet, que estuvo con los Dalai Lama y que aprendió muchas cosas ahí, que son los que nos narran estos protoevangelios que no fueron canonizados porque los padres de la iglesia dijeron que esto no estaba bien y no los pusieron como parte del Nuevo Testamento. Y solamente llegaron a nosotros los 4 que tenemos, que son de autoridad, y que eso el Señor Dios y el Señor Espíritu Santo nos van a llevar a ver. Lo único que nos interesa saber, la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hemos sabido de su nacimiento, hemos sabido también de sus 12 años en el templo en Jerusalén, y ahora vamos a ver a sus 30 años, y esto es lo que nos va a interesar muchísimo. Y como diría el Señor Jesucristo a los discípulos a los cuales Él cogió como primero, Jesús les dice, síganme, en el lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Y eso es lo que vamos a aprender en estos estudios acerca de Jesucristo. No solamente el carácter, la vida de Jesús, sino también vamos a aprender a ser seguidores para el Señor Jesucristo. Nos veremos en la siguiente clase. Dios me los bendiga muchísimo.